Continuamos informando a través de este espacio y en estos momentos nos vamos hasta la sede de la CEOLS aquí en la capital ecuatoriana para conocer un poco acerca de cómo avanzan estas reuniones del Consejo Nacional de Salarios. Recordemos que en días pasados hasta el Ministerio de Trabajo acudieron varios representantes de los trabajadores, empleadores, sector público y privado para participar en la segunda reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para continuar en el análisis de políticas que beneficien a ambos sectores y que sobre todo garantizan las condiciones laborales. También el pasado 14 de mayo fue la primera sesión donde entre algunos de los puntos que se acordaron analizar en futuras reuniones estaba también hablar de mesas técnicas para que se busquen alternativas para dar empleo a los ecuatorianos. Así que vamos de inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente un poco más acerca de estas reuniones que mantiene el Consejo Nacional de Salarios. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y nos trasladamos hasta la CEOLS. ¿Cuál es el motivo? Conocer un poco de lo que será esta tercera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y en lo referente también a esta eliminación de subsidios que ha anunciado el gobierno nacional. Para eso vamos a dialogar con Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, a quien le agradecemos por recibirnos. Buenos días, muchas gracias por visitar la CEOLS. Efectivamente, nosotros, la CEOLS, estamos profundamente preocupados porque el gobierno nacional no participó, no acreditó a la delegación tripartita para la 112ª conferencia de la OIT. El país en esta 112ª conferencia estuvo observado, estuvo en la Comisión de Aplicación de Normas, dentro de los 24 países, de los peores países para los trabajadores. Las observaciones que se le hacen al Ecuador son sobre libertad sindical. No hay sindicalización por rama, hay un excesivo número de trabajadores para constituir un sindicato, no se permite la sindicalización de los trabajadores del sector público denominados servidores, hay una práctica antisindical que se expresa en la persecución de dirigentes sindicales, en las listas antisindicales y obviamente requisitos que no existen en la norma para el registro de nuevas organizaciones sindicales. Esta es una preocupación no solamente de las centrales sindicales ecuatorianas, sino del movimiento sindical internacional, pero también del tripartismo internacional. La OIT es una instancia de carácter tripartita donde actúan empleadores, trabajadores y gobiernos. Y el Ecuador ha sido observado por este tripartismo. Nosotros esperamos que la ministra de Trabajo acate las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas, que se implemente la sindicalización por rama. La CEOLS hace unos días, el 6 de junio, presentó un proyecto de reforma al Código de Trabajo en donde precisamente implementa estas observaciones. Reducción del número de trabajadores para constituir un sindicato a 15, la implementación de la sindicalización por rama y la contratación colectiva por rama. Esperamos que la Asamblea asuma su responsabilidad de legislar para el pueblo y que esa ley sea prontamente tratada, que el Ejecutivo apruebe esa ley y que obviamente podamos tener acceso a la sindicalización y sobre todo salga el Ecuador de esta lista de peores países para los trabajadores. Esto sería un poco en contra de lo propio que dice el gobierno, que busca el empleo, pero a la par, no, por ejemplo, no acredita a todos para que puedan estar dentro de esta conferencia. Sí, es lamentable, ¿no? El gobierno ha planteado que tiene una política de empleo que todavía no la hemos conocido, no está desarrollada plenamente. La señora ministra ha planteado que la flexibilización laboral es un camino para el empleo de jóvenes. Nosotros hemos planteado que el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo, lo que hace es precarizar el trabajo, que no hay ninguna indicativo, ninguna investigación que corrobore que la flexibilización laboral genera empleo. Entonces nosotros esperamos tratar precisamente el proyecto de política de empleo que se está presentando en el Consejo del Trabajo y Salarios. La CEOLS había planteado que se conformen mesas, submesas de trabajo, estas submesas de trabajo que aborden el tema de empleo y productividad, que aborden los temas de formación profesional y trabajo y género. Entendemos que hay dos comisiones que se han conformado, pero más allá de ese diálogo tripartito, lo que debe hacer el ministerio es implementar las recomendaciones y las observaciones de la OIT. La Asamblea debe tratar el proyecto de ley y esperamos que eso
logre asegurar la libertad sindical para los trabajadores ecuatorianos. Ahora tenemos hasta diciembre, lo cuando se fija también los salarios. ¿Estas mesas, creo que usted, Marcela, que darán resultado, teniendo en cuenta que van a ser de forma periódica? Nosotros vamos a apostarle todo al diálogo social, pero también no descartamos la movilización, ¿sí? Es necesario generar política pública para fortalecer el empleo, para fortalecer el aparato productivo con trabajo decente. Y ello implica que el salario se eleve. No pueden los trabajadores seguir sosteniendo al sector productivo con trabajo barato, porque ahora lo que tenemos es trabajo barato, ¿sí? Un salario de $460 a una canasta de $800 el promedio, hay una brecha enorme. ¿Sí? Entonces, no es posible que sigamos sosteniendo el aparato productivo, subsidiando los trabajadores al aparato productivo. Es necesario que estas empresas se desarrollen, se fortalezcan y brinden empleo decente. Es preocupante lo que plantea el gobierno. El gobierno plantea la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto implicará un incremento de todos los precios, porque todas las materias primas, los productos se transportan con precisamente vehículos que utilizan combustible. Entonces tendrá un grave impacto. La eliminación de los subsidios es incremento de los precios de los combustibles y ello implicará obviamente incremento del costo de vida. El gobierno está insistiendo al momento en ese tema de subsidios, por ejemplo, de una compensación que se daría a los transportistas. ¿Esto ustedes consideran que es oportuno, tomando en cuenta que, como lo menciona, al incrementar los precios en las gasolinas, también incrementará en otros? El sector del transporte es un sector pequeño frente a todo el transporte que moviliza productos, que transporta a la gente. Tendrá un mínimo impacto, ¿no es cierto? Y la mayoría de transportistas, la mayoría del pueblo tendrá que pagar un precio elevado y eso significa inflación en el Ecuador. Inflación en un momento de dolarización, en un momento de crisis económica, realmente es una situación peligrosa. El gobierno se está poniendo en peligro la gobernabilidad, está poniendo en peligro la situación política, ¿no? Un gobierno que también al momento, por ejemplo, tiene una disyuntiva con la Asamblea Nacional. De parte y parte ha habido momentos que tanto el vocero del gobierno, en este caso Esteban Torres, ha señalado que desde la Asamblea está configurando un anti-Noboa. Yo le recuerdo que el presidente logró hegemonía y control de la Asamblea Nacional, logró aprobar 5 proyectos de ley, ¿sí? En función de los acuerdos que hubo tras bastidores. Ese acuerdo se rompió y ahora tiene obviamente una oposición fuerte, pero además un escenario político electoral con un presidente candidato, ¿sí? Ese es el escenario que tenemos. Entonces, es muy grave que en ese escenario de crisis también política, de recambio de elecciones, se pretenda eliminar los subsidios. Me parece que el pueblo va a responder. Nosotros todavía en las CEOLS no hemos tomado una decisión frente a las medidas económicas. Vamos a tener reuniones de comité ejecutivo, ahora vamos a tener una reunión del Frente Unitario de Trabajadores porque obviamente hay que responder. Las organizaciones sociales van a tener que tomar medidas frente a este intento del gobierno de incrementar la crisis económica que tenemos en el país. ¿No se descartaría una posible movilización, tal como ya lo ha anunciado, por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores? No se descarta, nosotros estamos en consulta, es necesario unidad, articulación, diálogo con las otras organizaciones sociales, hay que dialogar con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, con las organizaciones sociales en el país y veamos cuál va a ser la respuesta. Marcela también comentaba que hoy están precisamente con una reunión también con otros delegados. Sí, estamos reunidos con el Sindicato Internacional del Transporte, con la Internacional del Transporte, con la ITF, precisamente revisando la situación de sindicalización de los trabajadores del mar, que también están agrupados en esta organización. Están sus dirigentes en este momento. Vamos a ver si también, aprovechando, podemos dialogar unos breves minutitos para que nos comente cómo ve la situación también al momento de los trabajadores de aquí, tanto del sector que son a diario la fuente de producción. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Corapia, los medios comunitarios. Ayúdeme con su nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenos días.
Mi nombre es Emiliano Adisi, soy el secretario regional adjunto de la ITF, de la Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte para América Latina y el Caribe. Al momento, ¿cómo ven la situación también de lo que está pasando a nivel de sector laboral en el país de los trabajadores? Lo vemos con mucha preocupación y no solo nosotros desde la internacional, sino que se han elevado distintas quejas ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, más recientemente en unas reuniones que se realizaron ahora en Ginebra. ¿Esto por qué? Porque hay convenios fundamentales internacionales en relación a la libertad de asociación, a la libertad de negociación, etcétera. Y nosotros entendemos que algunos de estos derechos internacionales de los trabajadores y trabajadoras están siendo vulnerados en el Ecuador. Y especialmente, actualmente, hay una situación muy problemática que tiene que ver con el modelo sindical del Ecuador. El modelo sindical del Ecuador está pensado y propiciado en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es, en el Ecuador se hace casi ilegal armar sindicatos por rama o por industria. Esto imposibilita la negociación de convenios marcos, imposibilita la negociación de estándares mínimos de condiciones de salud, seguridad e higiene, imposibilita tener pisos de necesidades y salarios básicos para las distintas actividades, como sucede en otros países de nuestra región y en la mayoría de los países del mundo. Incluso hubo fallos de la Comisión de Libertades Sindicales y el Comité de Expertos de la OIT en contra de estas medidas que está tomando el Ecuador de prohibir los sindicatos por rama o por industria. Creo que hace poco, más recientemente, la Corte Suprema del Ecuador debió admitir uno de estos sindicatos de rama, justamente porque si no estaba violando acuerdos internacionales. Aún así, entendemos que, por una cuestión que ignoramos, esto no ha sentado jurisprudencia y se sigue impidiendo a sindicatos que generen su carta sindical como sindicato de industria. Lo que sería, en redundancia, algo bueno para trabajadores y para la industria del Ecuador. Porque imagínese que usted es un industrial de la pesca, un industrial de lo que usted se ocurra. Las industrias generalmente se asocian en cámaras. Hay cámaras de empresarios y hay líderes, cabezas, 1, 2, 3, con las que ustedes se identifican en industria del banano, industria de la pesca, sea la que fuera. Por parte de los trabajadores no se puede. Entonces, ¿con quién se dialoga? No hay forma de establecer diálogo, porque está diseminado en pequeños sindicatitos cuando se puede por industria. Esa es una de las cuestiones que nosotros quisiéramos revisar dentro del Ecuador. Ante la realidad en el Ecuador también no es distinta a otros países también que están pasando, el caso también de Argentina, que está luchándose por lo mismo, en Uruguay. ¿Cuál es la respuesta que se debería tener desde los trabajadores para presentarles a los distintos gobiernos? Bueno, la primera respuesta del movimiento obrero organizado siempre debería ser el diálogo, el intento del diálogo. Nosotros abogamos por un modelo tripartito donde se consideren las voces de los empresarios, de los gobiernos y de los trabajadores. Es importante destacar que pese al mensaje que se quiere pasar culturalmente, los sindicalistas primero fueron asesinados, después fueron desaparecidos y ahora son simplemente desacreditados o vilipendiados. Y se dice que el movimiento sindical está en contra de la industria, en contra del crecimiento de los países y demás. Nada más lejos de la realidad. Por eso la primera respuesta es el diálogo. Ahora, claro, cuando ese diálogo se ve impedido, imposibilitado, cuando no hay espacio para el diálogo, lo que le toca a las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajadores, es manifestarse con las medidas que tengan. Encuentros en las calles, asambleas en lugares de trabajo, paros incluso. Ahora, todo esto se ve debilitado si el modelo no favorece la creación de los sindicatos y, peor aún, si a quien quiere generar un sindicato es amedrentado, perseguido, despedido o colocado en listas negras. En ese caso, la respuesta del movimiento sindical no le queda otra que recurrir a la solidaridad internacional y a los estratos internacionales, que es lo que están haciendo los sindicatos del Ecuador. Por eso han ido a presentarse a la Organización Internacional del Trabajo, por eso nosotros como Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, representando a trabajadores del transporte en más de
170 países, millones de trabajadores y de todos los sectores, venimos a ayudar a las organizaciones del Ecuador, porque la voz interna no es escuchada y no hay espacios de diálogo entre el gobierno y las empresas, que lamentablemente en muchos de los países, empresas y gobiernos terminan siendo la misma cosa y hasta la misma familia. Okay. Queremos agradecer también al representante de la Federación de Transportistas Internacionales con quien hemos dialogado. En primera instancia también lo hicimos con Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, sobre la eliminación de subsidios, estas mesas que se han conformado también dentro del Consejo Nacional de Salarios y Trabajos. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más información. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese diálogo con organizaciones sindicales que en este caso se refieren frente a estas reuniones del Consejo Nacional de Trabajos y Salarios y un trabajo en conjunto para garantizar mejores condiciones laborales en nuestro país. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Corape Digital TV.